en efecto, esa broma que nos está haciendo este señor es una triste realidad. ¿Cómo vieron ustedes eso? ¿No? Esto está triste, ¿no? Esto no está bien. Sin embargo, él lo dice muy claro en su forma de expresar las cosas, es la triste realidad de nuestros países, ¿no? De nuestros países latinoamericanos, a eso me refiero. Bien, este, entonces, creo que se centraron bastantes puntos y como siempre les digo, si tienen alguna duda, con toda confianza la pueden expresar y pues seguiremos seguiremos en contacto, tendremos este intercambio. Bien, entonces, este tenemos que el diagnóstico que nos dan, el, es necesario ubicar si es simulación o no. ¿Por qué? Porque hay, hay estudios, fíjense, en un estudio con Legos quiere decir que no tiene nada que ver con la psicología, en el MPI, el 78% de los participantes eran capaces de simular. Aún más lejos, en psicopatología, fueron capaces de discriminar en el MPI entre patologías esperadas, paranoia, esquizofrenia y no esperadas, ¿no? Esto nos da la necesidad de emplear técnicas que controlen esto, ¿no? Es conveniente conocer algunos indicadores, así nada más como platicados, ¿no? A ver, cuando yo voy a entrevistar a una persona, ¿qué, ¿qué me puede decir? Por ejemplo, sabemos que los simuladores son actores. Aquí es en donde les digo, la kinésica es la que nos va a hacer el paro. La kinésica es la que nos va a permitir, entre otras cosas, detectar estas simulaciones, ¿no? Porque los simuladores son actores que representan su psicosis como la entienden. Con frecuencia sobreactúan. Esa es una característica, ¿no? Sobreactúan. Son actores, pero sobreactúan. ¿Cómo sabes que no? Porque cometen errores. Nada puede ser recordado correctamente. Y cuanto más absurdo e inconsistente sea el discurso, mejor será el engaño. A ver qué nos dicen por acá. Me queda inquietud sobre si nos dice Iliana, si es posible que realmente se pueda simular la psicosis y no se pueda ver desde los test. Fíjate que se puede. El problema en este video nos lo dice muy claro con su estilo este señor, este locutor, no locutor, es investigador, periodista, chavo, muy alegre, nos indica cómo sí es posible brincarse a la autoridad con cosas fingidas por medio de la corrupción. Otra parte, la corrupción es una palabra que entra en el forense. Ni modo, compañeros, fíjense, sin querer ya vino a la colación con esta pregunta que nos hace Liliana. La corrupción está presente en la imputabilidad. ¿Por qué? Porque por medio de intereses personales, desde intereses personales de no ir a la cárcel hasta intereses materiales de quedarse con cosas, ¿no? De cobrar cosas, de no pagar tu responsabilidad, etcétera. Entonces, lo que yo les estoy platicando de la imputabilidad, lo que se ha platicado de los test, de cuál es la moral y la ética que debe de tener un psicólogo forense para decir esto es así,
Este señor lo reclama diciendo, el que está diciendo el dictamen para este señor es un médico, es cirujano, no es ni psicólogo, no es ni psiquiatra. Entonces, ¿cómo se atreve a diagnosticar sobre algo que no es un campo? Y dijo, zapatero a tus zapatos, muy bien dicho. Entonces, Sillana, claro que sí hay modo de hacerlo. Es a lo que yo me refiero con lo delicado que es hacerlo. Es delicado hacerlo, pero se hace y se puede hacer y se debe hacer. Es con lo que yo cuento, ¿me explico? Entonces, lo único que nos resta es pues esperar que con quien estamos trabajando realmente tomen en cuenta nuestra opinión para, después de que lo hacemos lo más honestamente y científicamente posible, pues vean que el resultado es real, que si la persona es un esquizofrénico, va, y ya. O no, no lo es. ¿Ven? Esta es la respuesta para Liliana. Muchas gracias por la pregunta. Es muy cierto en nuestro país, dice ella, y todos lo sabemos. Y no nada más aquí, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica así es. Bien, entonces, pues, la, dice, la observación de la psicosis simulada llegó a concluir que los simuladores suelen llamar la atención a través de su enfermedad. Estos son, acuérdense que seguimos en los datos que vemos, ¿no? Ellos quieren llamar la atención por su enfermedad, demostrar que están enfermos, siendo que a los que están enfermos no les gusta hablar de ello. Estos dicen, demuestran cómo están enfermos, ¿no? Tienen menos éxito los simuladores imitando la forma de la esquizofrenia que su contenido. Esto es, la forma es cómo están distraídos, cómo están nerviosos, y el contenido es lo que piensan y lo que expresan. Ahí, como dice Liliana, ahí es donde nos damos cuenta. No, pues a ver su contenido. Con una entrevista rápida te das cuenta de que está simulando. Sí, claro, si ya lo estás sospechando. Los simuladores tienden a dar evasivas, eh, emiten respuestas inseguras, contestan con un no sé, cuando se le piden detalles acerca de sus síntomas, y no suelen mostrar síntomas negativos o signos sutiles de esquizofrenia residual. O sea, así como que hablen mal, que se les vaya las palabras, discurso incoherente, que tienden, o sea, no conocen la enfermedad. Por eso, quienes conocemos, nos damos cuenta que están simulando, ¿no? Quienes no, en un país corrupto, le preguntan a un médico corrupto qué opina y él dice, sí, es esquizofrénico. Y lo ponen en el expediente para que salga libre esa persona que cometió ese acto tan horrible, que fue el de aventar ácido en la cara. Ustedes vieron la fotografía de cómo quedó la cara de esa persona, ¿no? Bien. Entonces, se debe de tener un entrenamiento. Fíjense, no los quiero asustar, pero sí, como la responsabilidad es tan grande, es necesario tener esto, ¿no? Tenemos que tener entrenamiento en cómo se informa, en cómo se obtiene la información. Entrevistas, test, entrevistas con personas allegadas, etcétera. Entrenamiento en análisis de las declaraciones. Entrenamiento en evaluación de la personalidad y la huella psíquica, no con fines clínicos, sino forenses. Entrenamiento en la detección y ejecución de las primeras evaluaciones forenses, en compañía de un perito con experiencia. Claro, no podemos llegar como el señor Videgaray a decir, ay, es que no sé, pero vengo a aprender. ¿O ustedes creen que sea justo hacerlo?
Bien. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de evaluación de la imputabilidad? Básicamente tenemos que la evaluación clínica es el proceso a través del cual estamos viendo el concepto de evaluación psicológica, ¿no? En base a sus metas. La evaluación clínica es el proceso a través del cual los clínicos obtienen la comprensión del paciente. Me van a decir ustedes, me acaba de decir que no es lo clínico, sino lo forense. Sí, pero lo forense parte de lo clínico. Lo clínico es la observación e interpretación del paciente. Y lo forense ya parte de ahí a su especialidad. El objetivo fundamental es describir al sujeto y predecir lo que va a hacer. Aquí es donde ya entra lo forense. El decir, a ver, yo puedo decir que este sujeto con su personalidad, después de un proceso de rehabilitación, puede salir a la calle y no matar gente. Este señor del video nos dio el ejemplo de un imputable que salió y mató a otra persona. Entonces, tenemos que la evaluación en psicología forense, a ver, déjenme poner esto bien. Ahora sí, es que se me iban las letras. Las técnicas de evaluación se administran a un sujeto para analizar tipos de comportamiento, capacidad intelectual, estado neurológico y personalidad. Eso, un psicólogo debe de hacer, cualquier psicólogo debe de hacerlo. Pero esto lo vamos a aplicar a la competencia para testificar y dar una imagen de sí mismo, o que estén distorsionadas para obtener algún beneficio. Seguimos en lo de la simulación, ¿ven ustedes? Puede dar una imagen de sí mismo o puede ser distorsionada para obtener algún beneficio. Entonces, ¿qué actividades debe de tener un psicólogo forense? Evaluar el testimonio. Evalúa esto, aquí va lo de la simulación ya incluido, ¿no? Evaluación del testimonio. Después, evaluación de la competencia para someterse a juicio. Si una persona va incluido si después de una agresión es capaz de su estado emocional le permite enfrentar un juicio que sea objetivo y veraz. Aquí es donde lo que hemos platicado, evaluación de imputabilidad de los hechos, evaluación de la competencia para ostentar la guarda y custodia, evaluación del daño psicológico sufrido por la víctima de abusos sexuales, agresiones, separaciones y malos tratos. Fíjense el margen que tiene el psicólogo forense en todo lo que tiene que ver con la imputabilidad. Esto tiene que ver con imputabilidad, porque de estas evaluaciones parte el que a una persona, por ejemplo, se le quite o no la custodia de sus hijos, por ejemplo. En el contexto judicial, el sujeto del peritaje son sujetos, tiene que tratar con sujetos que están incursos, o sea, que van en el proceso penal, encarcelados o no en el momento de la exploración. Esta es nuestra población. Son víctimas o testigos del acto delictivo también. Y son sujetos que están en causas civiles por separación, por divorcio o por incapacidades. Este es el contexto judicial con el que vamos a tratar en cuestiones que tengamos que determinar impunidad, ¿o no? Imputabilidad, perdón. La prueba pericial. Aquí es en donde entramos nosotros ya a ver como peritos. ¿Qué es la prueba pericial? Es un medio de prueba.
en virtud de la cual una persona con conocimientos especializados y técnicos, fíjense, que el órgano jurisdiccional no tiene y ajena al proceso, estas son nuestras características, así tenemos que ser nosotros. Tenemos cosas que ellos no tienen, conocimientos, y somos ajenos al proceso. Y los aportamos al mismo, para que el juez, siempre se los voy a subrayar esta palabra, que es con el que trabajamos, siempre con el juez pueda valorar mejor la naturaleza de los hechos. Esa es la prueba pericial. Aportar nuestros conocimientos por medio de un dictamen que debe de ser veraz, exacto, con rigor y diligencia y con integridad. Fíjense, desgraciadamente no podemos dejar de separar la palabra opuesta a la integridad, que es la corrupción que les acabo de decir. Ahí está. O sea, a nosotros como psicólogos forenses nos piden como peritos en el dictamen pericial que digamos la verdad, que la digamos con exactitud, lo digamos con rigor y diligencia, o sea, bien dicho, con respeto, pero con integridad, ¿no? Sin poder decir datos, ¿no? Se analicen todos los datos y los datos importantes sin poder silenciarlos o tratarlo de modo sesgado. Ahí es en donde lo que nos decía Yana, y no se puede sacar la verdad, sí se puede sacar la verdad, pero también puedes decir mentiras. ¿Por qué? Por dinero, nada más ni nada menos que por dinero. Fíjense, ¿por qué un perito no puede ser perito de una causa? Porque tengas parentesco con la parte contraria. Porque hayas dado antes un dictamen sobre el mismo asunto contrario a la parte recurrente, o sea, que te pases de un abogado al otro abogado, de los abogados que pelean. Dice Emma. Sí, dice, lo que tendrás que probar, Liliana, es que el trastorno mental fue preordenado. Hablo en el caso de la psicosis tóxica. Ah, ¿verdad? No es cualquier cosa. Fíjense, en un país en donde se permite que se hagan todas las pruebas y se dan los elementos para buscar todas las pruebas necesarias, se puede confiar en que eso que nos está pidiendo Emma se pueda llevar a cabo lo más objetivamente y lo más verazmente posible, como dice aquí, ¿no? Con veracidad, ¿no? Como dice aquí, con exactitud, con rigor y diligencia. Eso pues podría ser, pero acá sí se puede hacer. Y como dice Iliana, para dar un diagnóstico de esta orden tendría que ser sin ser corrupto. Correcto. Bien, entonces no podemos ser peritos si no puede si no nos pasamos de un lado al otro en las partes que están peleando sin haber tener interés directo en el pleito, sin tener enemistad manifiesta o amistad íntima, para ser lo más objetivos posibles, ¿no? De hecho, a los psicólogos, pues esto podremos aplicarlo, muchos de estos, a nuestra profesión de psicólogos, porque aplican a no dar atención a esas personas. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, son principios éticos y morales de
este, de no, de no trabajar con gente con la que tienes cercanía emocional y puedes distorsionar tus diagnósticos, porque por más que quieres, no puedes superar. Inconscientemente gana eso y te vas a tus intereses. Entonces, aquí es en donde, abusadas, porque hasta abajo se los pongo, y empezamos por ahí directamente. El perito que falta la verdad maliciosamente en su dictamen incurre en delito de falso testimonio, ¿no? Sin embargo, el perito tiene derecho básico a cobrar. A veces los psicólogos, cuando he leído por ahí algún que otro testimonio que dice que el psicólogo estudia para ayudar a los demás, no para hacerse rico. Bueno, pues no para hacerse rico, pero pues sí mínimo para sobrevivir, ¿verdad? Y además es un derecho, ¿no? Este, y tiene la obligación de emitir su dictamen con imparcialidad y objetividad, lo que les decía, fríamente, ya que el perito puede incurrir en un delito de obstrucción a la justicia. Lo que les decía, chequemos el ámbito en donde nos estamos desenvolviendo. Nuestro ámbito es el ámbito legal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas de la pericia psicológica o el peritaje que le llamamos aquí en México? Las etapas son la iniciación del caso. La iniciación del caso es como el encuadre, ¿no? Como qué estoy haciendo, de qué se trata, quiénes son los participantes, conocerse los participantes, preparación del expediente, recogida de datos, evaluación de necesidades, selección de estrategia y la informe de peritaje. A veces parece como que estos pasos ya todos nos los debemos de saber y son muy obvios, pero es bueno tenerlos en cuenta. Para el proceso de evaluación, el psicólogo forense primero obtiene información a partir de las técnicas aplicadas. Ahí está, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Cómo le haremos científicamente? Así, en el primer momento buscamos la información, después analizamos y realizamos los datos obtenidos con otras informaciones, entrevistas, informes de otros especialistas. Acuérdense que nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. Siempre trabajamos de manera interdisciplinaria. Y para realizar informes forenses se debe de analizar conjuntamente ambos tipos de información, el del primero y segundo momento. Bien. ¿Cómo se seleccionan las pruebas? Primero, elegir las técnicas adecuadas para los objetivos de la evaluación. No todas las técnicas sirven para todo lo que vamos a evaluar. No aceptar cualquier test recomendado. Esto me da risa porque, o sea, parece superfluo, pero es verdad, ¿no? O sea, no podemos, por eso en nuestro módulo en donde vemos los test para niños y para adultos, es en donde vemos la importancia de que sean test que tengan validación, ¿verdad? Pero me da risa porque dice no aceptar cualquier test recomendado. Y luego ya le ponen, ¿no? Por interés comercial. Asegurarse de que la prueba contiene los elementos científicos adecuados. Asegurarse de que es adecuado en el contexto forense. Y comprobar que posee detectores adecuados para una posible manipulación. Los test que revisamos en el módulo de test, revisamos esa parte, como si la contiene. ¿Cuál es la fase de aplicación del test? Pues
primero se entra en contacto con el sujeto evaluado, observar su conducta verdadera, conseguir y no verdadera del sujeto evaluado, o sea, no lo que el sujeto nos dijo, sino lo que es en verdad. Conseguir un buen rapport, o sea, el rapport es establecer esa confianza para poder hablar. Observar si actúa o no con torpeza por estar bajo el efecto de sustancias, si está orientado en el tiempo, si tiene alguna crisis depresiva o por el proceso judicial, y la duda sobre la falsificación en tres áreas, ¿no? Cognitiva, memoria y trastornos psiquiátricos. Eso es en lo que nos vamos a fijar. Y en la fase de interpretación, pues aquí lo que es indispensable, una buena comprensión de las bases teóricas del test. Muchos psicólogos nos quedamos en leer las instrucciones y aplicarlo, sacar el puntaje y ya. Pero eso no es eso lo puede hacer cualquier persona, cualquier técnico, pero en realidad cualquier persona, porque los tests comprados traen todas las instrucciones para aplicarlos y para después sacar las puntuaciones de acuerdo a las respuestas. Sin embargo, esto es como cantar una canción sin conocer la letra, ¿no? Necesitamos adentrarnos en los orígenes del test, cómo fue estructurado, cuáles son sus tendencias, si son conductistas, si son psicoanalíticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí ya pues tendremos una buena comprensión de las escalas utilizadas, de las puntuaciones, cómo se interpretan ya los resultados, sabremos que tenemos que adecuarlos a las culturas, pero esto ya básicamente todo es básicamente de cómo aplicar el test, ¿no? De cómo aplicar el test. Y de esto creo que ya sabemos bastante. En la elaboración del informe, pues debemos asegurarnos que el nivel técnico de los contenidos es adecuado, dejar claro que los datos representan una sola fuente de información y que debe de complementarse con otra, pues eso pues ya lo saben. En general, la fase de elaboración del informe debe de contener una relación general de todo lo que engloba nuestro sujeto, de todo lo que engloba nuestro sujeto y cuál es nuestra recomendación. Y entonces, en las conclusiones de la valoración forense, tenemos que saber distinguir entre hipótesis no probada, probabilidad basada en datos y un razonable o absoluto grado de certeza. Aquí es en donde tenemos que ser rigurosos porque no podemos estar aventurando, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? No elaborar conclusiones psicológicas sobre aspectos estrictamente legales y no elaborar conclusiones a los efectos que no han sido suficientemente probados a través de los datos obtenidos. O sea, no adelantarnos a las conclusiones, ni porque nos están apresurando, ni porque ya queramos terminar rápido, tenemos que tomarnos el tiempo necesario. Y pues establecer ya de esta manera pues lo que vamos a decir con bastante probabilidad, ¿no? Aquí, ¿cuál es la contribución de la evaluación a los procesos penales? Ya, el psicólogo ya elaboró su proceso, su evaluación. ¿Para qué va a servir? Pues para establecer la auténtica responsabilidad del acto. Es donde les digo que yo acá me siento muy importante como psicólogo, pero no sé el juez qué tanto valor le va a dar, por eso tengo que venderme mi producto, tengo que realizarlo muy bien hecho para que salga bien. Entonces,
tenemos que ver que el acto puede ser legal y no suponer culpabilidad para su autor, pero entonces acá nosotros es en donde vamos a entrarle para decirles, con esto contribuyo, ¿no? Y vamos a ver este video para, antes de verlo, déjenme ver. Dice, vamos a ver cómo está.